¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hoy me encontraba preparando el vídeo de noticias acumuladas de la semana que estuve de vacaciones, pero he tenido que pausarlo todo, porque el momento ha llegado. El momento que tanto temíamos ha llegado. Hace unos días el director Quentin Tarantino confirmó que sigue en sus 13 de jubilarse y retirarse del mundo del cine cuando ruede su 10ª película que ya tiene título, que ya estaría completamente escrita y que pretende rodar en otoño de este año 2023. En el vídeo de hoy os voy a hablar de todo lo que sabemos de The Movie Critics, la crítica de cine, la que será la última película de Quentin Tarantino. Y antes que nada, un mensaje para todos los creadores de contenido de cine que estén viendo este vídeo, que no han dicho nada absolutamente de todo esto. Si buscáis en YouTube no hay nada acerca de este tema, pero que dentro de un par de días, después de publicar yo mi vídeo, curiosamente ellos harán su vídeo completamente original. Si podéis dar crédito, que no cuesta nada. Venga, cabecera y comenzamos. Bueno, y antes que nada voy a quitarle un poco de dramatismo a la introducción que acabo de hacer, porque voy a repetir una vez más mi opinión sobre esto del retiro de Quentin Tarantino. Por más que tenga ya 60 años, por más que él sueñe con retirarse en un búnker, yo no creo realmente que Tarantino vaya a retirarse definitivamente después de su 10ª película. ¿Por qué? Bueno, pues la razón es muy sencilla, porque Tarantino ama el cine y uno no abandona aquello que ama, ¿no? Sinceramente, yo creo que a lo que Tarantino tiene miedo realmente es a tropezarse. Es decir, a que si sigan trabajando va a llegar un momento en el que va a hacer malas películas. Cosa que no tiene ningún sentido porque a día de hoy Scorsese, Woody Allen, Steven Spielberg, que estuvo recientemente nominado, Clint Eastwood, Ridley Scott, siguen haciendo películas, son octogenarios, películas que sigan siendo aplaudidas por la crítica y muchas de ellas también por el público, o sea, que no tienen sentido. La primera vez que le escuché decir esto de que ruedo 10 películas y me retiro fue a principios de su carrera, de la carrera de Tarantino, digo, y él comparó en ese momento su filmografía, futura filmografía, con la de Stanley Kubrick, diciendo que el día de mañana le gustaría que la gente viera el nombre de los títulos de su filmografía y dijera, ostras, este tío realmente nunca hizo una mala película, que es lo que él pensaba de la carrera de Stanley Kubrick. Pero es que eso es una chorrada, porque tanto Kubrick como el propio Tarantino, en su día Jackie Brown, Death Proof, fueron películas que no fueron entendidas o bien por la crítica, bien por la taquilla, o bien por ambas. Y no pasa absolutamente nada, porque sigue habiendo gente, como es mi caso, que amamos todo lo que hace Tarantino. Entonces él lo que dijo fue hacer esta comparación, analogía con la carrera de Stanley Kubrick y decir, yo me voy a retirar, y pensó en una cifra redonda, una cifra que quedase bien, y dijo, 10, sí, ruedo 10 películas y me jubilo. Bien, y lo que ha sucedido es que Tarantino ha seguido estrenando películas y nosotros, los fans, íbamos descontando de esa cifra de los 10 hasta que se ha creado una especie de presión casi social en torno a si realmente cuando ruede su 10ª película, que es esta, si unimos Kill Bill, los 2 volúmenes en una sola película, que es lo que hace todo el mundo, bueno, pues su 10ª película es la que toca ahora y se ha creado como esta especie de expectativa a ver si realmente va a rodar su 10ª película y se va a retirar. Y yo lo que creo es que Tarantino está alimentando el monstruo, es decir, está dejando que esa leyenda vaya creciendo, pero cuando se jubile, más pronto o más tarde, llegará un momento en el que diga, no, que regreso porque me he dado cuenta de que todavía tengo cosas que decir, o que tengo que salvar el cine, o anyway, cualquier cosa que se le ocurra en ese momento para volver a alimentar el hype. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso, porque de lo que toca hablar hoy es de esa The Movie Critics, que supuestamente es la última película que todavía no tiene reparto, ni siquiera estudio asignado, pero que ya sabemos que se ambientará en la década de los 70 y transcurrirá en Los Ángeles, y con protagonismo femenino, lo que ha llevado a muchos a creer que la película girará en torno a la vida de la crítica de cine del periódico The New Yorker, Pauline Kael, que fue una de las claras influencias en esto de las reseñas cinematográficas. De hecho, se podría considerar que es una de las voces autorizadas, primera cinematográfica de la historia, y que ha sido una clara inspiración en la carrera de Quentin Tarantino. De hecho, él en muchas ocasiones ha dicho que aprendió casi tanto del cine
leyendo las críticas que escribía esta mujer, Pauline Kael, que de ver las propias películas. Eso es lo que dice Tarantino. Bien, ¿y qué coño es Pauline Kael? Estaréis pensando, ¿no? En este momento. Bueno, pues el primer dato, lo de que la película va a estar ambientada en Los Ángeles, pues bueno, ya sabemos que no va a ser un biopic al uso, o Tarantino volverá a aplicar esta retrocontinuidad que tanto le gusta, porque, aunque es cierto que Kael fue californiana y estudió en la Universidad de Berkeley, pues donde consiguió su mayor éxito, y por lo que es recordada, es por su carrera en la década de los 70 en el periódico The New Yorker, cuando ella vivía en Nueva York. Aunque bueno, ya que hablamos de la vida universitaria en Berkeley de Kael, pues hay que reseñar significativamente que ella no terminó ninguna carrera, aunque sí se circunscribió a la vida universitaria bohemia, escribiendo obras de teatro underground y visitando compulsivamente el cine junto con sus amigos. De hecho, alimentando posteriormente su propia leyenda, Kael dijo años después que cortó con su primer novio de cuando tenía 19 años y cuando iba a la universidad por West Side Story. Obviamente la película original, no el remake que hizo Spielberg el año pasado, porque fue una película, el musical, tremendamente exitoso, ganó un montón de premios Oscar, entre ellos el de mejor película, fue un exitazo de taquilla, pero ella odiaba, detestaba esa película profundamente, y por una discusión en torno a ella, West Side Story, con su novio, fue que cortó con él. La propia Kael hizo unas manifestaciones bastante parecidas a lo largo del tiempo, diciendo que, bueno, que en cuestión de gustos, los hombres siempre querían tener la voz cantante en la pareja, y que para ella era muy importante el coincidir en gustos cinematográficos con su pareja, ¿no? Y que si no coincidía, lo mejor que podías hacer con él, con su pareja, era cortar con él. Sí, así era Pauline Kael. De hecho, entroncar su vida personal, su estado de ánimo de cuando había visto las películas en cuestión, fue una de las señas de identidad. Bueno, prácticamente esto es lo que hacemos todos a día de hoy, es decir, que no hablamos solamente de la película objetivamente hablando, que es lo que hizo Pauline Kael, ¿no? Distanciarse de la objetividad del crítico, ¿no? Sino que ella quería volcar su visión, su punto de vista particular e intransferible, completamente personal, de lo que la película había supuesto para ella en el momento en el que la veo. Es decir, lo que esa película había supuesto para ella y para nadie más. En otra de sus críticas más aplaudidas de Limpiabotas de Vittorio De Sica, pues Pauline Kael mencionaba que había visto la película en el cine completamente bañada en lágrimas porque venía de una ruptura amorosa. Y después de ver la película se había enterado de que su ex también había visto la película por separado y también había estado llorando durante todo el visionado de la película, pero que esas lágrimas de ambos por separado no habían hecho que hubiesen vuelto a estar unidos. Existe una forma de ver, de entender, de reseñar películas que a día de hoy está completamente extendida, pero que en aquel momento no se consideraba habitual, ni muchísimo menos. Lo que se tendía era hablar objetivamente de los valores de producción y artísticos del film en cuestión, cosa que a día de hoy se considera como de gafapastas. De hecho, yo mismo lo he mencionado varias veces en muchas de mis reseñas. Sin embargo, y si estáis pensando que el éxito de Pauline Kael fue instantáneo, pues nada que ver, o sea, ni muchísimo menos. De hecho, ella triunfó en la década de los 70, cuando tenía 50 años, y nunca o pocas veces en su vida se había planteado el dedicarse al periodismo cinematográfico. Ella había tanteado con otras disciplinas artísticas, hasta que un día, el primer golpe de suerte que tuvo, estaba en un café con unos amigos criticando, sí, criticando, iba a decir hablando, no, criticando la película Candilejas de Charles Chaplin, ¿no? Diciendo, entre otras cosas, que Chaplin era un filósofo dominguero, es decir, un filósofo de 3 al cuarto. Y el crítico de City of Lights, de una editorial, estaba sentado al lado y le gustó tanto esa visceralidad a la hora de hablar de una película de que le animó a que escribiera un libro hablando sobre sus películas favoritas. Libro que se convirtió en un bestseller completamente sorpresivo, y esto, por supuesto, le trajo sus primeros trabajos como crítica cinematográfica, aunque generalmente no duraba mucho en los medios, revistas, periódicos en los que la contrataban. ¿Por qué? Porque generalmente siempre iba a contracorriente de la opinión general del resto de críticos. Tanto es así que una de las anécdotas más conocidas de la trayectoria de Pauline Kael es que la despidieron por su crítica mordaz de The Sound of Music, que aquí conocemos como Sonrisas y Lágrimas, y que ella rebautizó como The Sound of Dollars, o sea, Sonrisas y Dólares, ¿no? Diciendo que el musical protagonizado por Julie Andrews era una cursilería barata y que nadie se daba cuenta de lo mala que era porque estaban meneando la cabeza con las canciones.
y la despidieron por eso. Pero los golpes de suerte siguieron siendo santo y seña de la vida de Pauline Kael, y entonces el periódico The New Yorker rescató una crítica que había hecho de Bonnie and Clyde, que en su anterior trabajo habían tirado directamente a la basura. Bueno, pues este periódico la rescató y dijo que quería publicarla. ¿Por qué? Porque una vez más iba en contra de la opinión general. La crítica había rechazado la película de Bonnie and Clyde por su uso estilizado de la violencia, mientras que eso precisamente a Kael le había encantado. Y esto fue su primer gran golpe de éxito en cuanto a la influencia posterior que tuvo dentro de la industria, porque comúnmente ha sido aceptado que esa reseña es lo que cambió la opinión general, tanto de los medios como del público, y convirtieron a Bonnie and Clyde en un éxito. Vamos, que sin esa reseña, Bonnie and Clyde habría pasado sin pena ni gloria. Y de ahí en adelante, bueno, pues como se suele decir, el resto es historia. Kael fue una de las responsables del cambio de ciclo cinematográfico en la década de los 70 con la llegada, la visión de nuevos cineastas como Brian De Palma o Martin Scorsese. De hecho, ella fue una de las principales valedoras para que incluyeran en la universidad, vamos, para que le aceptaran en la universidad el guionista de Taxi Driver o Toro Salvaje, Paul Schrader, y también fue una de las responsables de la revisitación que se hizo de Ciudadano Kane, pues en una retrospectiva que hizo, en una extensa retrospectiva que hizo. Ella fue la primera que dijo que el principal valor de Ciudadano Kane había sido gracias al guionista, a Mankiewicz, y no a Orson Welles. Vamos, lo que posteriormente suscribió David Fincher en la película Mank, protagonizada por Gary Oldman, de hace unos años. Y por supuesto, y por si os lo estáis preguntando, por eso decía que Pauline Kael podría ser considerada como la principal influencer, porque no estuvo exenta su vida del hate, de lo que hoy conocemos como hate. De hecho, recibía amenazas de muerte, hubo mucha gente importante de la industria que la odiaba, y también luces y sombras, y como todo ser humano, pues a lo largo de su trayectoria, de su trabajo como crítica cinematográfica, pues cayó en muchas contradicciones. Por ejemplo, que es una de las cosas por las que Tarantino amaba a Pauline Kael, ¿no? Y es porque le gustaban mucho las películas violentas, como por ejemplo las que rodaba Walter Hill, pero luego tachaba ese mismo uso de la violencia en otras películas amadas por la crítica y por el público, como La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, o Perros de Paja de Sam Peckinpah, o la saga de películas de Dirty Harry, Harry el Sucio, que protagonizó, estelarizó Clint Eastwood, a las que tachaban de fascistas. Y bueno, más concretamente, parece ser que Kael tenía cierta inquina personal contra Clint Eastwood porque criticaba todo lo que hacía, hasta el punto de que jocosamente se decía que Kael era la némesis de Clint Eastwood. Y no solamente del bueno de Clint, también, por ejemplo, Woody Allen dijo en una cita muy conocida que Pauline Kael lo tenía todo menos criterio. Kael se retiró de la crítica cinematográfica en 1991, cuando le diagnosticaron Parkinson, pero en los años siguientes no fue reacia, ni muchísimo menos, a que le siguieran entrevistando y preguntando sobre películas y series o programas de televisión. De hecho, una de sus últimas entrevistas se la hizo su nieto, de apenas 8 años, en una cinta de cassette, donde le preguntaba: abuela, ¿de qué es de lo que estás más orgullosa en la vida, no? Y Kael simplemente respondía: de haber sobrevivido. En fin, genio y figura que falleció en 2001 a la edad de 82 años y que de alguna forma pues inspiró a Tarantino, y parece ser que va a ser la protagonista, no sabemos si directa o indirectamente o solamente inspirada, de su siguiente y posible última película, The Movie Critics, la crítica de cine. Ya antes, y por si os interesa, la figura de Pauline Kael ha sido fuente de varios libros y de varios documentales, uno de ellos El arte de la crítica, en el que aparecía el propio Tarantino. Por algo será. En fin, que seguiré hablando de esta película, obviamente, en cuanto se sepan más detalles, pero esto es todo lo que sabemos hasta el día de hoy de la crítica de cine, la última película de Quentin Tarantino. Dejadme vuestra propia opinión en la caja de comentarios, como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte vuelvo mañana. Hasta entonces, chao familia.